Los profetas, los escritores bíblicos recibieron la Biblia, la inspiración del Señor. Luego le tocó al mismo hombre la colaboración de la iglesia en ordenar los libros de la Biblia. Y evidentemente al hacerlo el Espíritu Santo estuvo presente. Hemos dicho que Dios tiene un lenguaje muy especial en la Biblia. Nosotros somos la iglesia que en este tiempo debe proclamar el mensaje de los tres ángeles. Somos la iglesia que tiene que explicarle al mundo, inclusive hasta cómo puede ser o cómo debe ser la verdadera adoración. Mis amados, Dios al darnos su santa palabra, la Biblia, usó mayormente un lenguaje 100% cristocéntrico. Pónganme mucha atención porque lo que voy a decir en esta mañana difícilmente lo vamos a encontrar en cualquier libro por ahí. Este es el resultado de mucha investigación. Entonces, mis amados, el lenguaje de Dios en la Biblia mayormente es un lenguaje ¿de qué carácter? 100% ¿qué cosa? Cristocéntrico. Dios en su lenguaje nos habla acerca de Cristo. Y la razón fundamental de todo este asunto es porque Jesucristo es el eje central de toda la Biblia. Desde que usted abre la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo está escondido de alguna manera, pero llega a ser revelado a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús es el personaje central de toda la Biblia. Toda la Biblia, en otras palabras, está impregnada de Jesucristo. La Biblia no es simplemente un libro de historia, un libro de narraciones, es el libro que nos habla de Jesucristo. Y por esa razón, en una ocasión Jesucristo dijo, ustedes escudriñan la Biblia o las Sagradas Escrituras porque ustedes en ellas tienen la vida eterna. Y Jesucristo le añade otra cosa más y dice, porque ellas son realmente las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia da testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Esto nos lleva a la siguiente conclusión de que todo lo que uno encuentra en la Biblia, todo lo que uno encuentra en la Biblia, ya sea historia, personajes, ceremonias, imágenes, narraciones, objetos, instituciones, todo, absolutamente todo lo que hay en la Biblia es un reflejo, una imagen, una representación de Jesucristo. ¿Me están entendiendo hasta acá? Toda la Biblia nos habla de Cristo, todo se apunta hacia Cristo. Pero al hablar de Cristo estamos hablando de su personalidad, de su ministerio redentor, de su reino celestial, de lo que es la justicia divina, la justificación por la fe. Todos los servicios y los juicios de Dios están vislumbrados en la persona de Cristo. Ahora, para comprobar esto que le estoy diciendo, vamos a tener en cuenta un breve estudio sobre lo siguiente. Vamos a concentrarnos brevemente en el asunto de las fiestas judías. ¿Cuántas fiestas ordenó el Señor al pueblo judío que debían celebrar cada año? Hermano, usted va a ver en la Biblia que el Señor nunca le dijo a los judíos, van a celebrar el Día de la Madre, el Día de los Abuelitos, el Día de la Madre Tierra. El Señor simplemente estableció un santo día de reposo, ¿verdad? El sábado. Pero eso tenía que ser semanalmente. Pero además de la observancia del sábado, el Señor estableció por lo menos 7 fiestas judías, que se conocen como fiestas judías, pero son fiestas de Jehová. ¿Cuáles son esas fiestas? ¿Cuál es la primera solemne fiesta que aparece en la Biblia? Después del sábado, tenemos la Pascua, ¿verdad? Era la más respetada de todas las fiestas. La fiesta de las Pascuas, los panes sin levadura. Luego seguía en orden las primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, mis amados, todo lo que sucedía en esas 7 fiestas, absolutamente todo el ceremonial apuntaba hacia el plan de la redención que iba a ser absorbido por la persona de Cristo. Por ejemplo, tomemos como punto de partida la primera fiesta que fue la Pascua. La Pascua, hermanos, ¿dónde se inició? ¿Dónde se celebró por primera vez la Pascua? Todavía estaban los judíos ¿en dónde? En Egipto, fue casi la última noche. Señores, pero ¿qué sucedió en esa primera Pascua? El Señor le dijo al dueño de la casa, al sacerdote de la casa, al padre de familia, que en primer lugar tomara un cordero. Ese cordero tenía que ser sacrificado y al sacrificarlo estoy diciendo que se le debía sacar la sangre. ¿Qué hacía el dueño de la casa o el papá de la casa con esa sangre? Hacía 3 manchas. ¿En dónde? Una la ponía en el dintel y luego entonces le tenía una al poste derecho y otro al poste izquierdo. Si nosotros trazamos una figura imaginaria desde el dintel hasta el suelo y luego entonces unimos la línea de los 2 postes, ¿qué figura nos da? Nos da una cruz. Y hermanos, oigan una cosa, en ese momento estaban celebrando los judíos la libertad. Entonces aquí hay 3 elementos importantes. Tenemos una cruz
sangre y un cordero. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia vamos a encontrar exactamente los mismos símbolos con un carácter redentor? En el Nuevo Testamento con Jesucristo. El que muere en la cruz es el cordero inmolado del Señor, y por su gracia, por su misericordia, por su sacrificio, ahora sí podemos decirle al universo entero, ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Mis amados, desde el mismo momento que la Pascua se estableció, ya de por sí estaba apuntando hacia Cristo. Pero señores, según la Biblia, después de la liberación de los judíos en Egipto, la fiesta de la Pascua tenía que hacerse o tenía que celebrarse periódicamente. Es más, hasta los judíos del día de hoy siguen celebrando la Pascua tal como el Señor se la indicó al antiguo Israel. Pero mis amados, oigan lo siguiente, la Pascua en sí, la celebración de la Pascua debe llevarnos ¿a dónde? ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Y yo no me explico, hermano, cómo después de 2000 años que ya tenemos el Nuevo Testamento hecho y tenemos una visión tan clara de Jesucristo, lo que a mí no me cabe en la cabeza es cómo después de tanto tiempo todavía el pueblo judío no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermano, eso no tiene cabeza, no tiene lógica, no tiene ningún sentido común. Yo en estos días estaba viendo en el internet una página que tienen los judíos en cuanto a sus ceremonias y su forma de ver la vida. Y hermano, hay que ver qué tan ofensivos son los rabinos judíos en este tiempo hacia la persona de Cristo. Esta semana yo estuve leyendo, por ejemplo, un artículo de un rabino donde las palabras, hermano, eran tremendamente groseras hacia Jesucristo. Es más, hasta lo llama bastardo, perdónenme la palabra. Otro judío saca una página y dice que Jesucristo y el diablo son la misma cosa. Entonces decía él, es como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Son bebidas que se están disputando el terreno, pero ambas son bebidas negras, son bebidas de cola. Ese rabino, hermano, en esas palabras se expresa de Jesucristo. Ahora, con razón, dice la Escritura, que la salvación le fue velada a ellos. Hay un velo de por medio, donde por más claro que se le presente, viene el Espíritu Santo y hace milagros delante de ellos. Y todavía el pueblo judío sigue pensando que Jesucristo no es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero si en la Biblia solamente tuviésemos la Pascua, solamente, hermanos, con la Pascua ya tenemos evidencia de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Salvador de la humanidad. ¿Qué más sucedía, hermanos, cuando la Pascua se estableció? ¿Qué más sucedía en el día de la Pascua? En primer lugar, hermano, había un cordero. Otra vez el cordero iba a ser permanente en la fiesta judía, en la Pascua. Esto nos lleva a pensar entonces que no había Pascua si no hubiese un cordero presente. Una Pascua sin cordero no era Pascua, era importante, era una necesidad y una obligación de tener un cordero. Pero ese cordero no había que traerlo de adorno, sino había que sacrificarlo. Y ahora oigan lo que viene, que es muy, muy importante. El cordero en el día de la Pascua tenía que ser sacrificado. Pero ¿cuándo se sacrificaba el cordero? Según las instrucciones que Dios le dio a Moisés, fueron lo siguiente. El cordero se iba a sacrificar el día 14 del mes judío llamado Nisán. Para uno es el primero, para otro es el segundo, pero es el mes Nisán, que corresponde tal vez a marzo y a principios de abril de nuestro calendario actual. Señores, según la palabra de Dios, según la orden de Dios, ¿cuándo debía sacrificarse el cordero de la Pascua? ¿Qué día? El día 14 del mes Nisán. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero además, 4 días antes de ser sacrificado el cordero, 4 días más, no 3, ni 2, ni 7. Dijo el Señor, 4 días antes, el cordero tiene que ser señalado, tiene que ser ubicado, tiene que tener una marca para que se entienda que este es el cordero que ha sido elegido para ser sacrificado. Mis amados, cuando llegaba el día 14, el cordero pascual tenía que ser también sacrificado, no a cualquier hora, no en la mañana ni en la noche. El Señor dijo, se va a sacrificar en el día 14 entre las 2 tardes. Y entre 2 tardes la interpretamos nosotros como la hora nona, o sea, las 3 de la tarde. ¿Está claro hasta aquí, señores? El cordero en la Pascua tenía que ser sacrificado. ¿Cuándo? ¿Qué día? El día 14. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes, la hora nona. Ahora, si Cristo, hermanos, ostentaba el título o presumía tal vez de que era el Cordero de Dios como se identificó y como lo identificó también San Juan, he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, si Cristo realmente era el Cordero de Dios, el Mesías esperado,
Y si el cordero en la antigüedad era una representación del cordero que vendría en el futuro, ¿no les parece, mis amados, que en Jesucristo tenía que cumplirse exactamente paso a paso y literalmente el ritual hebreo? ¿Sí o no? Sí. Si era el cordero tenía que cumplirse. Ahora lo que tenemos que averiguar es lo siguiente. Si Cristo era el cordero pascual, se cumplió en Jesucristo el ceremonial hebreo, díganme, ¿sí o no? Por supuesto. Históricamente, hoy se sabe, y no solamente por la Biblia, sino historiadores de su época, como Plinio, Luciano, Josefo y muchos historiadores de la época, señalaron que el sacrificio de Jesucristo se realizó exactamente el día 14 del mes Nisan. Y para asombro de todos, hermano, fue exactamente a las 3 de la tarde. Hermano, ¿es esto casualidad? Porque con razón dijo el Señor Jesucristo, escudriñen la Biblia porque en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Marcos 15:37 confirma lo siguiente, mas Jesús a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde, dando gran voz, expiró. Hermano, Jesucristo entonces murió exactamente en la misma hora cuando el sumo sacerdote tenía en sus manos el cordero pascual. Era el mismo viernes. Aquí estaba en el templo el sacerdote con el cordero y allá en el Calvario, ¿quién estaba? Estaba Jesucristo, que también iba a ser sacrificado el mismo día 14 y a la misma hora, las 3 de la tarde. Mis amados, por eso nosotros solamente con esto sabemos que esto no es coincidencia, esto no es invento, esto es simplemente un hecho histórico, un hecho teológico, un hecho bíblico que nos confirma que el Cristo que nosotros creemos es realmente el verdadero Hijo de Dios. Esto no es cuestión de Coca-Cola y Pepsi-Cola. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no es todo, hermano. Les decía un momento que el Cordero tenía que ser seleccionado, tenía que ser escogido, porque no era que a última hora venía el sacerdote y veía cuál era la mejor ovejita y la traía para ser sacrificada. Dijo el Señor, ¿cuántos días antes? 4 días antes hay que seleccionar cuál es el cordero. De todos los 50, los 80, los 200 corderos, dijo el Señor, hay que seleccionarlo 4 días antes. Pregunto, hermano, ¿se cumplió esto en la persona de Jesucristo? Si Cristo fue ofrecido en sacrificio el viernes 14, hermano, 4 días antes, ¿a qué día llegamos? ¿Cuál es el día que tenemos 4 días antes del viernes? Tenemos el lunes, ¿verdad? Yo le pregunto, hermano, el lunes de la última semana de Jesucristo, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? ¿Dónde estaba Jesucristo ese último lunes? Según los evangelios, Jesucristo estaba asistiendo a una fiesta que dio un fariseo llamado Simón. Ahora, ¿qué sucedió en esa fiesta? Sucedió, hermano, algo extraordinario. Era exactamente el día cuando el cordero tenía que ser señalado. Y en medio de la fiesta, dicen los evangelios, que Jesucristo todavía estaba sentado en la mesa, cuando de repente apareció una mujer, Marta, la hermana de Lázaro, ¿y qué hizo con Jesucristo? Dice que partió un frasco de alabastro y vació todo el perfume desde la cabeza hasta los pies de Jesucristo. Y hermano, en ese momento, ¿qué estaba haciendo esta mujer? ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba ungiendo a Jesucristo. Mis amados, yo pregunto, en la antigüedad, ¿quiénes eran las personas ungidas? ¿O para qué se usaba el ungimiento? El ungimiento en el Antiguo Testamento se utilizaba para señalar, para apartar, para identificar. Cuando se iba a escoger un rey, por ejemplo, no es que se hacía una campaña y vote por fulano y vote por el otro, inscríbase. Eso, hermano, eso no funcionaba, eso es moderno. Cuando un sacerdote o un rey iba a ser declarado rey, enseguida iba el profeta con su botija de aceite y donde estaba, tal vez estaba comprando algo, estaba en el mercado, lo que sea, pero entonces venía el sacerdote y ungía, o el profeta, y ungía lo que tenía, y generalmente era el aceite. Eso, hermano, era un ungimiento. Se ungían entonces los reyes, los sacerdotes, los profetas, todo aquel que necesitaba ser señalado. Ahora, cuando la mujer vacía entonces el perfume sobre Jesucristo, hermano, y todos advierten, todos en la reunión advierten que Jesucristo está siendo ungido. Pero en vez de alegrarse, ¿qué hicieron? Se disgustaron. El mismo Judas pegó el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que se esté derramando tanto perfume caro? Esto no vale la pena. Pero hermano, cuando todos se disgustaron, ¿qué dijo Jesucristo? Mira lo que dice Jesucristo, Mateo 26:12.
al derramar este perfume sobre mi cuerpo, esta mujer lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Hermano, increíble, ¿no es cierto? Si 4 días antes el cordero tenía que ser señalado, ya esa noche estaba siendo señalado. Pero las cosas no terminan ahí, porque una de las primeras personas en abandonar la reunión fue Judas. Y esa misma noche que hizo Judas, fue a los sacerdotes del templo y dijo: yo sé que ustedes quieren al maestro. Entonces, hermano, convino con ellos en 30 piezas de plata y le señaló: el que yo bese, ese es, prendedle. Hermano, ¿qué estaba? O sea, el ungimiento de María, el beso de Judas y la plata que se estaba dando, hermano, ¿qué significaba todo este asunto? Que se estaba cumpliendo el señalamiento necesario del Cordero Pascual. Hermano, eso sucedió y eso nos da más evidencia de pensar que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. En el ritual hebreo se decía que el Cordero Pascual no se le debía quebrar un solo hueso. Cuando Cristo es crucificado, dicen los evangelios, que ahora, hermano, llegó el momento de quebrarle los huesos a los que estaban colgados. Y miren lo que sucede. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, 32 al 33, dice lo siguiente: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermano, y cuando no le quebraron las piernas, y a todos se les quebraron menos a Jesús, ¿qué se estaba cumpliendo ahí? Lo que había dicho el Señor: al Cordero Pascual no hay que quebrarle un solo hueso. Si Cristo era el Cordero, el Mesías, señores, no había por qué quebrarle los huesos. Mis amados, otra evidencia más de que Jesucristo es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Pero también decía el ritual que el Cordero tenía que comerse con hierbas amargas. ¿Por qué con hierbas amargas? Porque el Señor dijo: ustedes fueron esclavos en Egipto ¿por cuánto tiempo? 400 años. Y la vida durante esos 400 años fue una vida amarga, miserable, dura. Así, hermano, que el Mesías, que era el símbolo de la libertad, tenía que ser representado también con hierbas amargas, o por lo menos con algo amargo. Y dicen los evangelios, Mateo 27, 33 y 34, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado ¿con qué cosa? Con hiel, y después de haberlo probado, no quiso hacerlo. Y dice el versículo 39 del capítulo 26 de San Mateo también: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. Señores, ¿se estaba cumpliendo entonces también la parte de las hierbas amargas? También se estaba cumpliendo. Mis amados, con el sacrificio de Cristo, ya a partir de ese momento no se necesitaba más Pascua. Ya ningún judío, ningún hijo de Dios, ningún miembro de la iglesia debe seguir llevando a cabo la ceremonia de la Pascua. Y para confirmarlo dice 1 Corintios 5, 7, la segunda parte: porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue crucificado por nosotros. Señores, no necesitamos seguir celebrando la Pascua. Esa Pascua ahora ha sido reemplazada por la cena, por la Santa Cena, la comunión, el pan y el vino. De tal manera, mis amados, que lo que se conoce en este momento como la Eucaristía, la misa, no tiene ningún significado en la Biblia, porque el Señor dice que ya no es necesario seguir sacrificando a Cristo, porque Él fue sacrificado una sola vez, y esa única vez ha sido para siempre y fue satisfactoria ante el Padre Celestial. Ahora hay una cosa: el día 14 entonces, ¿qué fiesta se celebraba? Hermano, ¿me están entendiendo o no? ¿Qué fiesta se celebraba entonces el día 14 del mes Nisan? La Pascua. ¿Cuál era la segunda fiesta que había que celebrar inmediatamente al día siguiente, el día 15? ¿Cuál fue? La de los panes sin levadura. Mis amados, eran dos fiestas paralelas, una o alternada, una detrás de otra. Ahora bien, la Escritura dice que también, o por lo menos de entender que el sacrificio de Cristo fue completo, pero también, hermanos, hay una parte que cumplir, que era en cuanto al día de los panes sin levadura. En otras palabras, para el día 14 del mes Nisan, el Cordero Pascual ya tenía que haber sido sacrificado, para el 14. Pero para el 15 decía el ceremonial que el Cordero tenía que estar en completo reposo. ¿Qué pasó, hermanos, el día 15? ¿Dónde estaba Jesucristo el día 15?
que era el día cuando se celebraba ahora la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde estaba Cristo? Estaba muerto. Estaba en el sepulcro. Y dice la Escritura, hermano, que estaba quebrantado por el peso de la aflicción y el calvario. Decía el ceremonial, hermano, que el día 15 el cordero ya estaba quebrantado, ya estaba sin vida. No había que sacrificar ningún cordero al día siguiente porque el que se hizo en el día anterior era suficiente. Estuvo en completo reposo nuestro Señor en el día sábado. Ahora, cuando la Biblia habla de Cristo, no solamente dice que es el Mesías, sino que también es el Creador. El apóstol San Pablo, cuando escribe, por ejemplo, a la iglesia de Colosas, dice que Jesucristo es también nuestro Creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que nosotros vemos fue hecho, porque todo fue hecho por Cristo nuestro Salvador. Ahora, si esto es así, cuando dicen del Génesis, por ejemplo, que Dios hizo el mundo y reposó en el séptimo día, estamos entendiendo que Cristo también, como miembro de la Santísima Trinidad, participó de la creación, creó y reposó. ¿Está claro? Pero entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos a un Cristo que ya no está creando, sino que está redimiendo. Cristo entonces redime y también reposa. Murió el viernes y reposó al día siguiente, que era sábado. Hermano, y da la casualidad, no la casualidad, sino aquí, así lo quiso el Señor, que el día de reposo, después de la Pascua, cayó exactamente un día sábado, porque podía haber caído otro día. Hermano, no es coincidencia, fue algo preparado por la palabra de Dios, por el lenguaje cristocéntrico de Dios, que el Cordero reposó en una doble porción. Por eso se llama el día de Santa Convocación, cuando se cruzaba el sábado normal con el sábado ceremonial. Ahora, señores, dice en la palabra de Dios que cuando el Señor hizo la creación, dijo: he aquí que todo es bueno en gran manera, y descansó. ¿Qué dijo Jesucristo después de realizar su obra en el Calvario? Consumado es. Todo ha sido terminado, no hay que añadirle más, y entonces también descansó. Mis amados, pero en la fiesta de los panes sin levadura había una parte que también debía llevarse a cabo, y es que los judíos debían comer durante 7 días panes sin levadura. Los judíos tenían 2 tipos de pan, el pan con levadura y el pan sin levadura. El pan con levadura pues era más esponjoso, pero no era tan saludable como el pan sin levadura. Eso lo sabemos inclusive en el día de hoy. Hoy se sabe, hermano, que el pan que no tiene levadura es el pan más saludable, porque la levadura hasta cierto punto, o sea, tiene un nivel que llega a rayar con el veneno. De tal manera, hermano, que un pan sin levadura sería el verdadero pan que Dios quiere que nosotros comamos. Pero bien, entonces, en la fiesta de los panes sin levadura, los judíos tenían que comer durante 7 días el verdadero pan, el pan sin levadura. Después de la resurrección, hermano, ¿por cuánto tiempo estuvo Jesucristo apareciéndole a su iglesia? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, exactamente, hermano, por 7 días. 7 días estuvo Jesucristo presentándosele a Pedro, a Andrés, los diferentes apóstoles. Pero ahora, al ver el cuerpo de Jesucristo, hermano, estaban viendo un cuerpo totalmente diferente. Porque el cuerpo que ellos vieron después de la resurrección era un cuerpo, hermano, ya glorioso. Un cuerpo, hermano, que era realmente el verdadero pan del cielo, un pan glorioso, o sea, un cuerpo divinizado 100%. Ahora, y como el pan es hecho del trigo, también dice la palabra de Dios que ahí se cumplió lo que se había dicho, por ejemplo, que era necesario que el grano cayera en tierra, el grano de trigo, y cuando el grano cae en la tierra, ¿qué le pasa? Se pudre, pero después que se pudre, después que se descompone, entonces, hermano, vuelve a tener vida, y ahora sí es un pan que va a alimentar, es un grano que va a alimentar. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos ellos. Mis amados, entonces Cristo, el Cordero, realmente fue sacrificado, permaneció en reposo y ahora es el verdadero pan del cielo que nosotros necesitamos. Es el verdadero pan celestial. En este momento Jesucristo es el maná escondido, es el pan que nos trae a la vida eterna. Ahora, no solamente, hermanos, las fiestas judías nos dan un bosquejo de Jesucristo como el Hijo de Dios. Acuérdense ustedes lo que dije al principio, hay muchas cosas que todos nos apuntan hacia Cristo. Es más, hay personajes que también en la antigüedad representaban a Cristo.
Vean este siguiente y muy breve paralelismo que le voy a presentar entre Moisés y Cristo. ¿Qué conexión había entre Moisés y Cristo? Muchas de las cosas que vivió Moisés en su vida personal eran un reflejo de lo que iba a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, Moisés fue salvado de una matanza de niños. ¿Sí o no? Así lo dice el libro del Génesis, del Éxodo. Hermano, entonces Moisés logra sobrevivir después de una matanza. ¿Y quién promocionó esa matanza? Un alto jerarca como era el gran faraón. Si llegamos al Nuevo Testamento encontramos, hermanos, que se repite la misma historia. Jesucristo sobrevive a una gran matanza de niños. Un hombre fuerte, poderoso, como era el rey Herodes, es el que estaba detrás de todo este asunto. Entonces, ¿hay similitud entre Moisés y Cristo en este sentido? Por supuesto. Después de la matanza, Moisés sobrevive, Jesucristo sobrevive. ¿Y quién se encarga de la educación de Moisés y de Jesús? ¿Quién? Su misma madre. Hermano, sucedió exactamente en Jesucristo. Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud. Tenían 400 y tantos años de esclavo. Aparece Moisés lleno del poder del Señor y sacó a ese pueblo para que gozara de la libertad. ¿Acaso no es eso lo que hizo Jesucristo? Nos ha sacado no después de 400 años, sino toda una vida del planeta llena de pecado. Ahora el Señor, a través de Jesucristo, nos ha dado la verdadera libertad. Pero otra cosa más, Dios le dio la ley, los 10 mandamientos a su pueblo. ¿Desde qué monte? Del monte de Sinaí. Hermano, en el Nuevo Testamento ¿no encontramos acaso a Jesucristo también dando la ley? ¿En qué momento Jesucristo repite la ley? Aunque no exactamente la misma palabra. En el Sermón del Monte. Moisés estaba en el monte Sinaí, aquí tenemos a Jesús en el Sermón del Monte. Moisés hizo milagro para despertar la fe del pueblo de Dios. Jesucristo hizo milagros para fortalecer la fe de la iglesia. Moisés hizo brotar agua de la roca. ¿Qué hizo Jesucristo? Se identificó como el verdadero manantial. El que a mí viene no tendrá sed jamás, porque yo soy el manantial de vida. Moisés, hermanos, o por lo menos la Biblia enseña que como hombre fue extremadamente manso. Se convirtió en un hombre manso. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia de Jesucristo? Oye, el mismo Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En ambos, hermanos, había mansedumbre. Moisés, hermano, fue transformado. Su rostro fue o reflejaba la imagen divina, o por lo menos la gloria del Señor. Y Jesucristo lo encontramos en la misma condición. Ahí en el monte Tabor dice que Jesucristo fue envuelto en la gloria del Padre. Y entonces fue la transfiguración. Y por último, Moisés murió y fue resucitado. Y Jesucristo, hermano, murió y también fue resucitado. Aunque en las páginas de los judíos dicen que no, que se robaron el cuerpo de Cristo y todavía no ha aparecido. Bueno, hay que ser demasiado cabezadura para no entender este asunto. Ahora bien, hermano, no solamente hay un paralelismo entonces en el lenguaje de Dios cristocéntrico que se refiere a personas, pero ese reflejo, pónganme atención ahora, ese paralelismo puede incluir ahora tres puntos al mismo tiempo. Veanlo de la siguiente manera. Voy a hacer un breve paralelismo ahora entre el rey Saúl, entre Judas y la Gran Babilonia, que es parte del programa de la salvación. Cuando nosotros hablamos de la Gran Babilonia, nos estamos refiriendo ¿a quién? A la misma bestia, al mismo anticristo y finalmente la misma iglesia papal. Definitivamente, hermanos, quisiéramos maquillar o coquetear esto de alguna otra manera, pero no hay forma. Ha llegado el momento de que la Biblia tiene que ser clara para el pueblo. Entonces, el rey Saúl, Judas y la Gran Babilonia o la iglesia de Roma tienen 3 cosas en común. Véanlo de la siguiente manera. Cuando el rey Saúl aparece como rey de Israel, todo el mundo, hermano, todo Israel admiraba a ese nuevo rey. ¿Por qué cosa? Por su estatura, por su elegancia, por su estrategia, por la manera de hablar y por la manera de ganarse todo el pueblo. Pero nunca lo reconocieron como un hombre espiritual. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Hermanos, con Judas sucede exactamente lo mismo. Hasta los mismos apóstoles tenían un gran respeto por Judas, porque siempre ponderaban su capacidad, sus dones, su influencia, pero nunca por su espiritualidad. Ahora, ¿qué pasó, hermanos, con la Gran Babilonia? Dice la Escritura que toda la tierra se maravilló detrás de la bestia, hasta el punto que reyes, gobernantes, políticos, todos le dan su apoyo. Hermanos, todos le dan su apoyo. Y una iglesia es una organización que tiene el privilegio de estar completamente inmune
a la justicia universal. Yo no sé si ustedes vieron las noticias ayer, para ilustrar este asunto, hermano, de que todo el mundo se maravilló detrás de la bestia y tiene tanto poder que para ellos no hay leyes. Pero en las noticias de ayer decían que en Chile se dio la noticia de que en el Vaticano se halló culpable un sacerdote chileno de abuso sexual. Por muchos años este sacerdote abusó sexualmente de una cantidad enorme de niños. Ahora, ¿cuál fue, hermanos? ¿Cuál fue realmente el castigo para este hombre? Mucha penitencia y extremados momentos de oración. Ese fue el castigo severo que le está imponiendo el Vaticano a este sacerdote. Señor, ¿es que acaso no hay justicia? ¿Dónde está la justicia? Pero como rey Saúl, como Judas, eran admirados y era tanta la admiración que no veían los defectos ni de Judas. Es más, cuando llegó el momento de la última cena, que ya Jesucristo desenmascara a Judas, le dice, bueno, Judas, lo que hay que hacer, hay que hacerlo presto. Ese hombre gozaba tanta admiración de los apóstoles que los apóstoles pensaron que Jesucristo lo estaba mandando a hacer un mandado. Entonces pensaron que Judas tenía que salir, hacer lo que tenía que hacer y regresar pronto. Pero no se dieron cuenta, sus ojos estaban también tapados o vedados para que no viesen la realidad de la situación. Volvamos otra vez al rey Saúl. Era un líder religioso, pero luchaba por un reino material. ¿No era ese el mismo caso de Judas? Andaba con Cristo, era parte del ministerio. Judas, hermano, era otro pastor del ministerio de Cristo. Pero el ministerio de Judas no era justamente para ganar almas y aliviar las necesidades humanas. Judas era el que se encargaba de la tesorería y el don de profecía dice que él mismo se cobraba y se daba el vuelto. Él sacaba su contabilidad y dice, bueno, pasamos tantas en oración, una hora de oración puede ser que cueste $14 la hora, así que él sacaba su sueldo de ahí. Porque dice la Escritura que era ladrón. Entonces, hermano, Saúl dedicado a las cosas materiales. Un dirigente religioso dedicado a lo material. Tenemos a Judas que sigue la misma línea. ¿Y qué en cuanto a la Gran Babilonia? ¿Qué en cuanto a la iglesia popular? Es una institución religiosa muy respetable, tiene el apoyo de todo. Su director es un gobernante de estado. Pero dice Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenían un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Hermano, qué cuadro más típico, ¿verdad? Y más contundente. Por otra parte, el rey Saúl día y noche perseguía a David, el ungido de Jehová. Y por culpa del rey Saúl, hermano, se derramó mucha sangre inocente. ¿Qué en cuanto a Judas? Judas vendió y traicionó a Jesús, el ungido del Señor. Ambos traicionaron al ungido de Dios. El rey Saúl persiguiendo a David, el ungido de Dios. Judas vendió y por su culpa se derramó la sangre inocente del ungido de Dios. Ahora, ¿qué en cuanto a Babilonia? Persigue y mata a los santos de Dios, a los santos del Altísimo. Apocalipsis 17:6 dice, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando lo vi, quedé muy asombrado. Hermano, Judas, el rey Saúl y la iglesia popular, siguen la misma línea, derramando sangre inocente. Ahora, el rey Saúl fue poseído por malos espíritus. Demonios, hermanos, andaban merodeando, coqueteándole todo el tiempo al rey Saúl. Y lo poseían y lo abandonaban y lo volvían a tomar. ¿Qué pasó con Judas? Judas, hermano, dice la Escritura, el diablo entró 100% en Judas. Así que Judas llegó a ser un instrumento del diablo. Y le sucedería, hermano, exactamente lo mismo a la iglesia popular. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Señores, el paralelismo es, pero perfecto. Finalmente, hermano, el rey Saúl, ¿cuál fue el fin de Saúl? ¿En qué terminó Saúl? Se suicidó. No aguantó más, se separó tanto de Dios que quedó sin la protección del Señor, se suicidó. Hermano, ¿cuál fue el fin de Judas? Exactamente lo mismo, se suicidó. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿podría suceder lo mismo? Porque eso está en el futuro. ¿Podría suceder lo mismo con la iglesia de Roma? ¿Podría suceder exactamente lo mismo? Y está escrito. Su caída, hermano, será rápida, será trágica e inesperada. Ellos mismos desearán la muerte
Y dice allá Apocalipsis 17:8, por eso aún en un solo día vendrán sus plagas, vendrá su muerte y llanto y hambre, y será consumida por fuego, porque el Señor Dios es el que juzga, es el Todopoderoso. Apocalipsis 18:10, última parte, dice, se quedarán lejos por el temor de su tormento y dirán, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vinieron todos sus juicios. ¿Cómo va a ser, hermano, el fin de la gran Babilonia? En una hora, o sea, una forma breve, una forma breve. Apocalipsis 6:16, y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Y finalmente va a suceder exactamente lo que sucedió en la Torre de Babel. En esa Torre de Babel, los grandes hombres de la época invirtieron todo su dinero, su estrategia, todos sus recursos para construir una monumental torre. Y cuando vieron, hermanos, que no se podían comunicar unos con otros, comenzaron a matarse unos con otros. Se mataban entre ellos. Señores, exactamente sucederá lo mismo con la gran iglesia popular. Serán totalmente aniquilados unos con otros. Ahora, para terminar, como la Biblia es un libro que nos habla a nosotros del plan de la redención, voy a terminar con este siguiente paralelismo que hay también entre Sodoma y el tiempo del fin. Hermanos, pónganme mucha atención ahora. Nosotros tenemos ahora dos situaciones. Lo que sucedió en Sodoma es apenas un reflejo de lo que sucederá a este mundo en poco tiempo. Los pecados de Sodoma, en primer lugar, llegaron hasta el colmo. ¿Por qué razón tuvo Dios que destruir a Sodoma? Porque dice que los pecados de Sodoma, la cultura homosexual de Sodoma llegó hasta tal punto que Dios no podía permitir ni siquiera una noche más, ni siquiera horas. Era necesario la intervención directa del Señor. ¿Qué va a pasar, hermanos, en el último tiempo? Va a ser exactamente lo mismo. Cuando la Biblia dice que no estarán dentro de la gran ciudad los perros. Yo hace un tiempo me decía, pero ¿por qué? ¿Qué tienen que ver los perros con este asunto? Es que esa expresión de los perros, en el contexto que se menciona en el Apocalipsis, los perros se refieren más bien a los homosexuales. Y hermano, y esa condición dice que va a arruinar al mundo. El mundo actualmente está absorbiendo la cultura homosexual. Ya se habla de homosexualidad con tanta normalidad y se enseña en los colegios con tanta normalidad que ya nadie ve una separación de una cosa con la otra. Y dice la Escritura que una parte de la indignación del Señor es que el pueblo de Dios, los dirigentes de Dios, los que enseñan la palabra de Dios al pueblo, no le han hecho al pueblo entender o hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que son las cosas del diablo, las cosas de este mundo. Entonces, señores, el mundo va a llegar también a lo mismo que llegó Sodoma, una ruina moral, una ruina espiritual, una ruina de valores. Va a ser un caos total donde Dios va a tener necesariamente que intervenir. Después, hermano, entendemos que Sodoma gozaba de una aparente seguridad. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, hermano, estaba tranquila. No se vislumbraba en ninguna parte una posible catástrofe. Nunca pensaron esa gente que estaban viviendo las últimas horas de su vida. Exactamente, señores, va a suceder en el tiempo del fin. Habrá una aparente calma. Todo va a estar normal, todo va a estar tranquilo. Los políticos le van a decir a la gente que no hay problema, que el problema financiero ya está arreglado, que no va a haber más inflación, todo va a estar normal. Pero dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué cosa? Destrucción repentina. Porque los seres humanos no tienen interés en Dios. Han puesto su confianza en los políticos, han puesto su confianza en sus sacerdotes, en sus pastores, y el pueblo, hermano, le ha negado a Dios la libertad de hablarle a través del Espíritu Santo. Por otra parte, Sodoma tuvo un intercesor que abogó para que Sodoma tuviese otra oportunidad de salvación. ¿Quién fue, hermanos, bíblicamente el que abogó por Sodoma? Fue Abraham, ¿no es cierto? Abraham dice que se mantuvo un tiempo con los 3 ángeles que llegaron a su casa, que no sabían que eran ángeles, pero el Señor les reveló la misión que traían. Entonces Abraham comienza, hermanos, a interceder por ellos. Y hermanos, déjenme decirles que en este tiempo, nosotros también, como estamos viviendo en el tiempo del fin, ahora mismo hay un intercesor por nosotros. ¿Quién está intercediendo por usted y por mí? En este momento, hermano, ¿quién está abogando por nosotros? Jesucristo dice que es nuestro abogado. Él está intercediendo ante el Padre. Entonces, hermanos, debemos aprovechar nosotros esa situación para corresponderle a la intercesión del Señor. Ante la destrucción, hermanos, aparecieron 3 ángeles
que vinieron aparentemente a ayudar a Sodoma, pero ya traían el mensaje de destrucción. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? En Sodoma, hermano, aparecieron 3 ángeles. ¿Dónde volvemos a encontrar nosotros en la Biblia 3 ángeles intercediendo por el mundo? En el tiempo del fin, Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, de los cuales les voy a hablar la próxima semana, si Dios lo permite. Hermano, entonces hay un paralelismo, pero casi perfecto. Entonces, en Sodoma hubo un juicio investigador. Oigan esto, en Sodoma hubo un juicio investigador. Es decir, se averiguó cuántos justos habían para ver si era necesario no destruir la ciudad. Y cuando se hizo ese juicio, cuando se hizo esa indagatoria, cuando se empezó a esculcar todo lo que había en Sodoma, el Señor le dijo, mira, si hubiese por lo menos 10 justos, nosotros no destruiríamos a Sodoma. Y ahí terminó la conversación, porque habrán se dio cuenta de que era una ciudad que no valía la pena seguir intercediendo por ella. Ya su juicio, hermano, estaba determinado. Señores, lo mismo está sucediendo en el tiempo del fin. Según la Biblia, señores, ¿hace cuánto comenzó el juicio investigador? Proféticamente, hermano, el juicio comenzó en el año 1844. Ahora mismo estamos viviendo lo que vivió Sodoma en ese asunto del juicio investigador. Luego, hermano, Lot y su familia fueron advertidos de salir de la ciudad. Los ángeles que dijeron, apúrense, salgan de esta ciudad porque esta ciudad está condenada a la perdición, a la destrucción. Y eso no va a ser el otro mes, ese es ahora mismo. ¿No encontramos, mis amados, la misma advertencia para la iglesia en los últimos días? ¿Acaso no tenemos la revelación profética y la misma Biblia que nos habla de que la iglesia tendrá que salir de las ciudades antes que los juicios de Dios comiencen a caer? Es más, en el don de profecía están señaladas ciertas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, está Boston. Hermano, hay una cantidad de ciudades que están señaladas como que dentro de poco van a ser barridas por los juicios del Señor. Hace tiempo había un muchacho, un joven dominicano allá en Nueva York, que me decía, mire, amigo Sánchez, estoy vendiendo todo, absolutamente todo, porque voy a vivir con mi familia a San Francisco. Así entonces que nos mantendremos por el correo electrónico. Y resulta, hermano, que después de 3 meses me vuelvo a encontrar al mismo amigo en New Jersey. Y le digo, bueno, ¿y qué te pasó allá? No, ¿quién va a vivir en San Francisco? Es que, imagínense que el local que íbamos a comprar eran 2 homosexuales que lo estaban vendiendo. Luego fuimos a hacer las escrituras, el abogado era homosexual. O sea, todos los pasos que dimos era en medio de homosexuales. Y este hombre, hermano, no es adventista, no es evangélico, no es pentecostal, pero dijo, ¿qué voy a meter yo mi familia en un lugar donde hay tanta gente extraña? Señores, se necesita entonces tener la unción del Espíritu Santo para entender que lo que vivió Sodoma de salir inmediatamente de la ciudad es lo mismo que tenemos que hacer en el día de hoy. Señores, tenemos que hacer planes porque tarde o temprano esa hermosa casa que tenemos que abandonarla. No nos aferremos tanto porque va a haber un momento cuando habrá que dejarla. Después, hermano, llegó el momento cuando finalmente terminó la gracia del Señor. No más intercesión para Sodoma. ¿No es eso exactamente lo que va a pasar en el tiempo del fin? La gracia, hermanos, que ahora mismo estamos recibiendo, la gracia se nos va a terminar dentro de poco. Está escrito, Apocalipsis 22:11. El que es justo sea injusto todavía. El que es inmundo continúe con su inmundicia. Y el que es justo siga practicando la justicia todavía. Y el que es santo continúe santificándose hasta el día de hoy. Señores, la gracia que ahora estamos disfrutando, dentro de poco se nos va a terminar. Mis amados, en Sodoma, el piadoso creyente Lot vivió un tiempo de angustia. ¿No va a vivir la iglesia otro tiempo de angustia? Se conoce como la gran tribulación. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Pero hermano, será una angustia tan grande que dice que no va a haber otra, ni ha habido otra, como la que los seres humanos tendrán que soportar en el tiempo del fin. Finalmente, Lot, hermano, vivió un tiempo sin intercesor. Llegó un momento, hermano, cuando para Lot se acabaron todos los derechos humanos. No había un abogado. Porque ¿cómo es posible que llegan los homosexuales, rodean su casa y no aparece la policía? No se pudo llamar al 911. Hermano, no había nadie que le ayudara. Eso significa, hermano, que ese hombre vivió momentos de suma angustia y vivió por fe.
Y eso es exactamente lo que dice el profeta Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. El justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, sobre la perversa Sodoma, finalmente llovió fuego y azufre. Fuego y azufre fue el final de la vida homosexual de Sodoma. ¿Dónde volvemos a encontrar nosotros fuego y azufre en la Biblia? Hermano, no se menciona más el fuego y azufre, sino en Apocalipsis 19:20, donde dice que la misma suerte la recibirán los que no han hecho un contrato directo con el Señor, con los que no se han arrepentido de todo corazón. Y termina la historia de Sodoma diciendo que Lot y sus hijas vivieron una vida nueva, una vida llena de placeres, en otro lugar, pero en la misma tierra. ¿Entendieron esto? Terminó todo en Sodoma, llegó la destrucción, quedaron todos destruidos. ¿Y dónde fue a parar este hombre de Dios? ¿Dónde fue a parar, hermano, Lot y sus hijas? A otro lugar, pero en la misma tierra. Dios no se lo llevó ni para Urano, ni para Saturno, ni para ningún otro lugar. Eso es exactamente lo que dice la Escritura. Pronto, hermano, este lugar, esta tierra que tanto queremos, se nos va a destruir. Todo, hermano, va a ser barrido por los juicios de Dios. Y cuando todo esto termine, los hijos de Dios vivirán eternamente ¿en dónde? En esta tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Mis amados, el propósito que he tenido de utilizar 2 sábados para hablarles sobre este asunto del lenguaje de Dios en la Biblia no es sino para que ustedes entiendan que nosotros tenemos en nuestras manos un libro seguro, confiable y necesario, que es la palabra de Dios. Si usted tiene una angustia, si usted tiene un problema que no sabe cómo resolverlo, aquí está la Biblia, que trae un mensaje de esperanza y de salvación. Es un libro, hermano, que fue escrito por la palabra de Dios, por el dedo de Dios, para que nosotros entendamos que en este mundo todo es transitorio. El mundo se pasa, sus deseos, sus concupiscencias, se acaban las fiestas, se acaban las discotecas, se acaba el licor, se acaba el sexo fácil. Pero, hermano, el que ha hecho la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios, hermano, a través de su Biblia nos da paz, nos da tranquilidad y nos da sabiduría para seguir adelante.